Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Guía, Señor, nuestro Espíritu Santo. Oh Dios, que has llenado los corazones de tus fieles, dale al Espíritu Santo, haz que nuestras oraciones por el bien de todos nosotros. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicas, iniciamos. Somos la mayoría, bueno, son todas las chicas que hay en el salón. Aunque todo el mundo puede ingresar. Bueno, recordarán que como antes de salir de vacaciones les había encargado los tipos de un ensayo. Sí, sí. Bueno, pues lo que es esta semana vamos a trabajar los ensayos, pero los quería, primero antes de dar la clase, quería que ustedes investigaran para poder trabajarlos. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos ver, viendo las características, lo que vamos a ver en esta clase. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, Miss, ya se ve. Gracias. Bueno, acá el ensayo vamos a ver la clasificación estilística, que es la función, la estructura externa, estructura interna, características y la clasificación temática. Bueno, ¿qué es un ensayo, chicas? ¿Qué me puede ayudar a leer? Yo mismo. Yo leo. Ah, bueno, Arely. ¿Quién leer? Tú. Ah, bueno, ¿qué es un ensayo? Según el diccionario de la Real Academia Española, RAE 2001, es un escrito en el cual el autor o escritor desarrolla sus ideas. Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, en el que el autor profundiza de manera madura, sensible, personal, en un tema determinado, ya sea filosófico, científico, histórico, literario o religioso, entre otros. Es un género relativamente moderno cuyo desarrollo y unificación fue influido por el pensamiento liberal y el periodismo. Así es. Ahora sí, muchas gracias, Celeste. Arely, Sí, Miss. función del ensayo. Función del ensayo. La función del ensayo es informar o exponer los puntos de vista del autor, quien a través de la reflexión expone sus puntos de vista o muestra de su interpretación sobre un tema que considera importante. A lo largo del contenido, un ensayo expone pruebas o argumentos que van reforzando el enfoque del tema, como él quiere presentarlo a su lector. Por esto se dice que es un texto argumentativo. El autor define un tema de ensayo y lo analiza desde cierta perspectiva. Las reflexiones que expresan integran el cuerpo del ensayo y se fundamentan en argumentos obtenidos en una investigación previa, hecha en diversas fuentes de información, bibliografías, estadísticas, ligas electrónicas. Los argumentos sostienen la tesis principal del autor. En la redacción del ensayo se pueden vincular diferentes intenciones comunicativas, lo que da como resultado una enorme variedad de enfoques alrededor de un mismo asunto. Lee el siguiente fragmento de un ensayo e intenta identificar su función. El calentamiento global. El fenómeno del calentamiento global debe de ser un tema de preocupación por los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y de los océanos. Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando.
y que lo más grave es el resultado de este aumento, es el hombre y sus múltiples actividades que solo han deteriorado el medio ambiente. Fuente Cázares 2010. Observa que el párrafo anterior está escrito de manera corrida, tal y como expresas todos los días, es decir, en prosa, y es utilizado para informar sobre un tema. Perfecto. Muchas gracias, Arely. Ana Karen. Miss, no puedo ver la imagen. Bueno, a mí me aparece en negro, no me aparece las diapositivas o la presentación. Déjame checar. Ahorita te digo. ¿Ya te aparece algo? No, todavía no. A mí sí me aparece, Miss. No sé el por qué, tal vez cuestiones de red o algo así. ¿Son las características del ensayo? Así es. Sí. Características del ensayo. Las características generales del ensayo son: es un escrito que aborda un tema según cierta perspectiva, es decir, se evalúa, analiza o interpreta el asunto desde una visión particular, aportando la originalidad del autor. No depende agotar el tema de su extensión. Se escribe en prosa, elabora los argumentos que den fuerza al punto de vista del autor. ¿Miss ya le cambió a algo? Porque me sigue apareciendo lo mismo. Sí, le bajé un poquito. ¿Mande? Le bajé para que puedas ir leyendo. Nada más, bueno, me sigue apareciendo nada más las características del ensayo. Lo primero que leí, ya no me aparece otra cosa. Bueno. Ya me apareció. ¿Ya? Es conveniente que los argumentos que apoyan y dan forma al escrito sean referencias válidas. Se representa como una reflexión y no como una imposición al público. Estructura externa del ensayo. Lee con atención cada una de las partes que integran la estructura externa del ensayo, para que a la vez vayas comprendiendo sus cualidades propias y en un lapso corto del tiempo. Sea capaz de escribir tu propio ensayo. Título: describe el contenido del trabajo de forma clara y precisa, de tal manera que le permita al lector identificar fácilmente el tema. Es recomendable que el título sea corto, no exceder de 15 palabras, pero claro. Ya le volví a bajar, es que ya no. Sí, le volví a bajar un poquito, pero la verdad no sabría decirte por qué en algunos no se puede ver la imagen. Por la conexión a veces tardan un poco más en cargar las pantallas. Amén. Muchas gracias. Describe el contenido del trabajo de forma clara y precisa, de tal manera que le permita al lector identificar fácilmente. Es recomendable que el título sea corto, no exceder de 15 palabras, pero claro, es fácil de comprender. Recuerda que para un texto, sin importar su extensión, sea claro. Debes evitar el uso excesivo de preposiciones y artículos, así como expresiones repetitivas, como por ejemplo, estudios sobre, investigación acerca de, análisis de los resultados de, etcétera. Si no es necesario,
Evita los subtítulos. He aquí algunos ejemplos de títulos de ensayos. El hecho de las aglomeraciones. ¿Por qué tenemos religión? La ley antitabaco, ensayo sobre la juventud, las formas de vivir y expresar de los jóvenes. Notarás que los títulos anteriores te ubicarán con rapidez en el tema a tratar en el ensayo. Nombre del autor. Hasta ahí. Muchas gracias, Ana Karen. Adán. No, ya no está. Ashley. Nombre del autor. Es primordial que el nombre del autor aparezca en el ensayo, porque es el creador del texto. Son suyas las tesis y los argumentos que la sustentan. Selecciono el asunto, investigo, identifico y jerarquizo la información necesaria para tratar en ella. Además, elijo el punto de vista. Es el autor quien da la razón de ser al ensayo. Es quien determina la intención comunicativa, el vocabulario y el estilo que va a emplear para persuadir al lector y en su momento hacerlo cambie de opinión o por lo menos conducirlo a la reflexión. ¿Sigo con la introducción? Sí, de favor. Introducción. La introducción constituye una de las partes esenciales de todo ensayo porque hace la presentación del tema que se va a desarrollar. Ahí se presenta con claridad el problema y se ubica el momento actual. La introducción favorece la vinculación. La vinculación del lector con el contenido, ya que esta es una de las finalidades. El convencerlo de la importancia de la investigación que llevó a la fundación de la tesis. Además, aquí se mencionan los objetivos del ensayo. En la introducción no se ponen las conclusiones, solamente se hace una investigación para localizarlas en el transcurso de la lectura. Ahora lee el siguiente ejemplo. Tomado del ensayo. Tomado del ensayo Antología del Pan, del autor mexicano Salvador Novo. ¿Sigo leyendo lo del pan según eso? ¿Sí? Sí, de favor. El pan, según la Biblia, resulta ser tan antiguo como el hombre mismo. Adán, vegetariano, al ser echado de su huerta, no solo fue condenado a pagarlo con el sudor de su frente, sino que iba en lo sucesivo a alimentarse de carnes, caza y pesca, para tratar las cuales necesitaba acompañarse de pan, tal como nosotros. Las frutas y las legumbres pasan sin él, más para aquellas constantes excursiones de nuestros abuelos prehistóricos, como para las nuestras. Era bueno llevar sándwich, toda pena es buena con pan, y el que tiene hambre piensa en él. Lo comen las personas que son como él, buenas. Calma el llanto. ¿A quién le dan pan que llore? Y las personas sinceras le llaman por su nombre. Y al vino, vino. Sí, por favor. Planteamiento. Aquí se presenta un tema donde el autor va a ofrecer su punto de vista y las razones por las que considera importante reflexionar sobre él. La proposición que contiene el tema y la postura que refleja o punto de vista del autor la conocemos como tesis. Es en esta parte donde ubicamos el texto social, cultural, político, histórico, etc., en el que se desarrolla el problema o tema que se va a desarrollar. Aquí también se exponen los argumentos a favor y en contra. Lee el siguiente ejemplo del mismo ensayo de Salvador Novo. El pan es sagrado. Mana, ¿qué es eso? El pan que se cuaje en torno de nosotros, mejor que en los trigales.
Antes Lot, Génesis 3, hizo una fiesta e hizo pan. Y Abraham, cuando recibió a los ángeles, ordenó a la diligente Sara, Génesis 18, que preparara panecillos. Hasta ahí, muchas gracias. Sí, mi. Liz, ¿me ayudas? Desarrollo. Expone y realiza el tema elegido, planteando la perspectiva del autor y apoyándose en diversas fuentes, citas de autores prestigiosos o especialistas, bibliografía, etc., de acuerdo con el tipo de ensayo de que se trate, y en recursos como descripción, narración, comparación y ejemplificación, entre otros. En cada párrafo se ejemplifica o justifica la idea expuesta. Además, usa un lenguaje propio de la ciencia que se está trabajando. Es conveniente que observes la coherencia del escrito. Revisa ahora el desarrollo del ensayo que has comenzado a leer. Sigue el mismo proceso que en el planteamiento. ¿Cuál es el tema elegido para el ensayo? ¿Desde qué punto de vista plantea el autor el problema? ¿Qué fuentes documentales utiliza el autor? ¿Cuál es la idea principal de cada párrafo del ensayo? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza el autor del ensayo? Sí, por favor. Pero ya no me aparece. Esperemos tantito, tal vez sea por cuestiones de red o algo así. Creo que sí, Miss. ¿Alguien le aparece, chicas? A mí me aparece. ¿Me lo puedes leer, por favor? Dime, pero es que no sé ni en dónde se quedó. Iniciamos acá. Ah, vale. El pan no armoniza con ciertos guisos ni con determinados líquidos. Por eso las personas inarmónicas se les llama pan con atole. Y es preferible comer tortillas con los frijoles y piloncillo con el atole. Tal hacían los indios, y todavía no aceptan el pan. Es sagrado, he dicho, y es católico. Conformándolo con diversas maneras, se celebran fechas notables, la rosca de Reyes, el pan de muerto, y luego las torrijas, y la capirotada y los chongos. El pan es inseparable de la leche, es incompatible con el atole, es indispensable con el chocolate o con el café con leche. Niños y viejos lo bendicen porque se reblandece mojado en sopas. No es menor su interés literario. ¿En qué novela con calabozos no aparece, con un jarro de agua, un pan duro? ¿En qué novela con alturismo no sabía de los mendrugados o de los migajas? Y no se dice nos arrebatan el pan y el amargo pan del destierro. En nuestros pueblos coloniales aún, el pan se vende en las plazas, en grandes canastos. Todavía las familias en las colonias tienen su panadero predilecto, aquel que constituye el flir de las criadas y el regocijo de los niños. El flir decorativo que llega a las 5 de la tarde, cuando ellos vuelven del colegio, con su gran bandeja de chilindrinas, hojaldras, violines, huesos, bocoles, monjas, empanadas, rosca de canela, cuernos, chamucos. Las teleras, bolillos y virotes, según la región, que consumimos usualmente en la mesa son adecuadamente grandes. Parecen encerrar además en forma de puño cerrado una sorpresa. El pan rebanado americano, el pan que usted comerá, ya se sabe que nada encierra. Oh razas blondas que procedéis por partes, por pisos, por años, por capítulos, por tajadas, por estados. La telera y el bolillo son
son aritocráticos, totales e individualistas. Nadie que se respeta se comerá delante de la gente una sobra de bolillo, como se come una rebanada de pan. Y decid francamente, ¿no halláis preferibles las tortas compuestas de los sándwiches, aun los pambazos compuestos? Conclusión. Aquí es donde se presenta un juicio o una valoración sobre el tema analizado. Se ofrecen sugerencias de solución y proponen algunas líneas de análisis para ensayos posteriores. Las conclusiones deben seguir una secuencia lógica, mencionando los puntos notables, incluso aquellos contrarios al problema de investigación. Se busca recuperar los cuestionamientos presentados en la introducción del cuerpo del trabajo, con la finalidad de resaltar la solidez de los argumentos que validaron la tesis planteada para la redacción de una conclusión. El criterio básico es la coherencia a nuestras ideas. Ahora lee la parte final del ensayo, que se ha tomado como ejemplo, e identifica los rasgos sobresalientes de la conclusión. Nota. Es el desarrollo del ensayo donde encontraremos las ideas que le dan coherencia a la conclusión. Es decir, en el desarrollo se deberá dar cuenta desde dónde se partió y hasta dónde se llegó. Muchas gracias, Adeli. Sí. Bueno. Acá nos dicen sobre las fuentes del ensayo, la estructura interna. El ensayo se conforma por tesis, argumentos, lenguaje, claridad e internacionalidad del texto, coherencia, lógica en el desarrollo del ensayo y referencias bibliográficas. Bueno, nota. Los ensayos extensos, como suelen ser de temática científica, es indispensable concluir datos básicos de la bibliografía, la cual presenta un orden alfabético. Bueno, aquí cuando nosotros incluimos, recuerden que cuando nosotras incluimos en la parte última, que nos van los nexos, van a incluir por orden alfabético la bibliografía que investigaron. ¿Quién me puede ayudar a leer, chicas? Yo, Miss. Adelante. Planteamiento. Antología del pan por Salvador Novo. El pan, según la Biblia, resulta ser tan antiguo como el hombre mismo. Pan vegetariano, al ser echado de su huerta, no solo fue condenado a ganarlo con el sudor de su frente, sino que iba en lo sucesivo a alimentarse de carnes, caza y pesca, para tragar las cuales necesitaba acompañarse de pan, tal como nosotros. Las frutas y las legumbres pasan sin él, más para aquellas constantes excursiones de nuestros abuelos prehistóricos, como para las nuestras. Era bueno llevar sándwiches. Toda pena es buena con pan, y el que tiene hambre piensa en él. Lo comen las personas que son como él de buenas. Calma el llanto. ¿A quién le dan tan que llore? Y las personas sinceras le llaman por su nombre, y al vino, vino. Tesis. El pan es sagrado. Maná. ¿Qué es esto? Es el pan que se cuaje en torno de nosotros, mejor que los trigales. Antes, Lot, Génesis 3, hizo una fiesta e hizo pan. Y Abraham, cuando recibió a los ángeles, ordenó a la dirigente Sara que preparaba panecillos. Desarrollo. El pan no armoniza con ciertos guisos ni con determinados líquidos. Por eso a las personas enarmónicas se les llama pan con atole.
y es preferible comer tortillas con los frijoles y peloncillo con el atole. Tal hacían los indios y todavía no aceptan el pan. Es sagrado, he dicho, y es católico. Conformándolo con diversas maneras, se celebran fechas notables. La rosca de Reyes, el pan de muerto y luego las torrijas y la capirotada y los chongos. El pan es inseparable de la leche, sí, incompatible con el atole. Es indispensable con el chocolate o con el café con leche. Niños y viejos lo bendicen porque se reblandece mojándolo en sopas. No es menor su interés literario. ¿En qué novela con calabozos no aparece con un jarro de agua un pan duro? ¿En qué novela con altruismo no se habla de los mendrugos o de las migajas y no se dice, nos arrebatan el pan y el amargo pan del destierro? En nuestros pueblos coloniales aún, el pan se vende en las plazas, en grandes canastos. Todavía las familias, en las colonias, tienen un panadero predilecto, aquel que constituye el flirt de las criadas y el regocijo de los niños. El flirt decorativo que llega a las 5 de la tarde, cuando ellos vuelven del colegio y con su gran bandeja de chilindrinas, hojaldras, violines, huesos, coles, monjas, empanadas, roscas de canela, cuernos, chamucos, las teleras, bolillos y virotes según la región que consumimos usualmente en la mesa son adecuadamente grandes. Parecen encerrar, además, en forma de puño cerrado, una sorpresa. El pan rebanado americano, el pan que usted comerá. Ya se sabe que nada encierra. Oh razas blondas, que procedéis por partes, por pisos, por años, por capítulos, por tajadas, por estados. La telera y el bolillo son aristocráticos, totales e individuales. Nadie que se respete se comerá delante de la gente una sobra de bolillo como se come una rebanada de pan. Y decid, francamente, ¿no halláis preferibles las tortas compuestas a los sándwiches? ¿Aún los pambazos compuestos? Conclusión. Más, ya aparecen casas americanas que reparten pan en automóvil, tostado y de pasas. Poca imaginación nórdica. Para todos los usos, aquellos grandes surtidos de bizcocho para la merienda van desapareciendo. En los cumpleaños ya se parten birthday cake, el té sustituye al chocolate y se toma con pan tostado o de pasas. Los bolillos, grandes trigos, ceden su puesto a las monótonas rebanadas. México se desmexicaniza con su pan, se lo coma. ¿Sabías que Salvador Novo, 1904-1954, ensayista, poeta y dramaturgo mexicano, fue ultraísta en sus orígenes, aunque evolucionó después de un lirismo ágil, profundo y un tanto irónico? Fue cronista de la Ciudad de México. Clasificación del ensayo según el tema a desarrollar. No todos los ensayos tienen las mismas características. Existen distintos tipos de ensayos según el tema que se desarrolla. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver lo que son dos tipos de ensayos, el ensayo filosófico y el ensayo literario. Su tarea va a ser, pues, redactar un ensayo filosófico y literario. Bueno, el filosófico presenta una idea de una tesis que busca demostrar una verdad por medio de argumentos de tipo lógico utilizando el lenguaje formal, coherente, preciso y claro. Sus temas pueden abordar aspectos de la vida y el desarrollo del ser humano, de la sociedad, temas regionales o nacionales. Lee con atención el siguiente fragmento del ensayo filosófico.
En el presente ensayo se muestra solamente algunas explicaciones sobre el papel que cumple la filosofía en la política. Primeramente hablaré sobre la importancia de las reflexiones éticas en la política, luego sobre el valor de la filosofía política y por último me refiero a ejemplos de críticas de filosóficas políticas como comunismo y socialismo de la propiedad privada. Bueno, acá el filosófico, pues ustedes van a escoger uno que quieren buscar de acuerdo a la verdad. Por ejemplo, acá como nos decía, ¿no? Abordan aspectos de la vida del ser humano, el desarrollo. Acá pues ellos pusieron un ejemplo sobre alguno de la filosofía en la política, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué va a ser nuestro trabajo? Pues va a ser aquí buscar de lo coherente. ¿Qué les sugiero yo? Hay bastantes filósofos, por ejemplo, Aristóteles es un gran filósofo. Se los recomiendo leer para que ustedes puedan darse una idea de cuál quieren retomar. Él habla sobre el desarrollo humano y la sociedad en algunas partes de él. Entonces, el filosófico, pues aquí como lo dice, buscar demostrar la verdad por medio de armonioso lógico, tipológico. No vayan a buscar algo que no sea, que sea irreal y me lo quieran meter. Tiene que ser sustentado, pero con cosas que ya están. ¿Alguna duda hasta aquí? O sea, mi solo es como redactar el ensayo filosófico y literario. Así es, pero no tenemos dudas ahorita con el filosófico. Entonces leemos a Aristóteles para darnos una idea y ya después hacemos el nuestro Así propio es, de cualquier tema. así es. Digo, por ejemplo, Aristóteles es un filósofo muy bueno y la verdad se los recomiendo mucho para que ustedes se puedan dar una idea de qué tema quieren hablar. O pueden buscar en Google varios filósofos y el que les agrade, digo, es una sugerencia. Yo ya leí Aristóteles y por eso les puedo decir que es muy bueno sobre su teoría que él tiene, ¿no? Y cómo lo comprueba. Bueno, el ensayo literario contiene los comentarios o las reflexiones personales que un autor realiza a partir de una novela, cuento, obra o presentación dramática, una poesía, etc. El lenguaje es ameno. Lea con atención el siguiente fragmento de un ensayo literario. Conocemos demostrado el mito del cuento que de género menor en importancia. No es complicado hacer, pues basta referirnos en plumas de Julio Cortázar, Benedetti, Borges o Eduardo Galeano, entre muchos otros. Para detener en cuento puede ser en alta categoría y ser mucho más que un mero relato para los niños. Pero incluso en estos relatos infantiles, desaparecer la tinta de Andersen, Grimm o Perrin es una de las soberanía inconsciente digna de arrogantes críticos demasiado encerrados. Bueno, pues aquí el literario, chicas, chicos, el literario se trata más como un comentario de alguno de ustedes que ya han leído, por ejemplo, algunos de ustedes pueden hacer un comentario acerca de La ladrona de libros, sobre que es una novela o un cuento, una obra que ustedes ya hayan leído, una poesía o lo demás. Digo, es muy, muy sencillo porque es muy corto, su lenguaje es ameno y no es tan extenso. Solamente acá vas a dar tu punto de vista para que puedas realizar tu ensayo literario, por eso se llama así. ¿Desde aquí alguna duda, chicos? ¿Dudas? No, Miss. ¿No? No, mis. No.
Pues bueno, hasta aquí nos quedamos. Posteriormente vamos a ver los demás tipos de ensayos. Digo, para que no los sature toda la semana, lo que menos quiero es saturarlos. Son de 5 a 6 ensayos. Entonces, la verdad, sí los voy a saturar mucho. Si se los pongo ahorita y les digo, redáctame los 6, pues me van a decir, no, pues es mucho y no solamente es mi materia. Pero bueno, si no tenemos alguna duda, hacemos oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros.